Bien, todos los que están aquí van a hacer lo siguiente. Miren sus manos. Mírenla. Miren sus dedos. Háganle así, háganle así. Ustedes se imaginan si ustedes sin sus dedos. Imagínense. No se imaginan eso. ¿Sabían que ya para la 8ª semana los dedos están en su completa formación? Y es increíble, además, darse cuenta de que solamente se necesitan 8 semanas aproximadamente para formar todos los órganos y sistemas de un ser tan perfecto como lo es el ser humano. Mírese a usted mismo, usted es un ser perfecto, creación de Dios. Solo necesitó 8 semanas. Y es impresionante cómo eso sucede solamente en 2 microscópicas células. Como dijo mi compañera Bianca, cómo todo sucede perfectamente, se crean todos los órganos. Sencillamente eso es creación divina. Nosotros somos el grupo el cual les vamos a hablar acerca del periodo embrionario o el proceso de la organogénesis. Este grupo está compuesto por Bianca Ureña, Francia Costa y su servidora Gabriela Rodríguez. Pero antes de iniciar la exposición, vamos a adentrarnos un poquito, vamos a seguir la secuencia de todo lo que se ha estado exponiendo en las clases pasadas. Como vimos en la primera exposición, primero se unen las 2 células, óvulo y espermatozoide, y dan como resultado un cigoto. Luego esto pasa a formar un disco bilaminar, también llamado blastocisto. Luego, como vimos ayer, mediante el proceso de la gastrulación, este disco bilaminar pasa a ser un disco trilaminar y se forman las 3 capas germinativas, como ven aquí. Tenemos primero lo que es el epiblasto, el mesodermo y el endodermo, o también llamado el ectoblasto. El ectodermo, perdón, que sucedió o se desarrolló a partir del epiblasto. Entonces, vamos primero, antes de iniciar la exposición, a ver un video para ubicarnos en esta etapa de la cual les vamos a hablar. No se quita y no se va a quitar. ¿Te le gusta ponerse fotos en el examen? Fotos. Francia, la bocina, ¿no? Yo describo. Dennis, ¿tú le das la bocina? Yo Ponga. no puedo llevar los fotos. Pausa. Ay, qué bello. El video no tiene sonido, pero sí tiene las letras, así que ahí podemos ir leyendo lo que se va desarrollando. Al final del proceso. Desconectar. Sí. Bien, ahora nosotros vamos a comenzar a explicarle las capas germinativas y vamos a comenzar desde la más superior hasta la más inferior. Y comenzamos con los derivados de la hoja germinativa ectodérmica, o sea, vamos a comenzar con la capa del ectodermo. Bien, la capa germinal ectodérmica tiene una forma aplanada en forma de disco. En esta capa, lo que es la notocorda y el mesodermo precordial participan en lo que es que le inducen a la capa a que tenga a que aumente su grosor. Entonces, cuando esta ya aumenta su grosor, forma lo que es la placa neural, que lo tenemos aquí. Cuando las células de la placa neural son las que me van a hacer formar lo que es el nectodermo, el neuroectodermo.
Ya cuando se forma, se comienza a formar el neuroectodermo, que es todo lo que vemos aquí. Ya esto se comienza a conocer como el inicio del proceso de la neurulación. Ahora bien, yo les dije que se formó lo que es la placa neural. Eso no se formó por obra y gracia de que se formó así fue así, sino que pasaron algunos procesos y se utilizaron algunas proteínas las cuales sirvieron para que esto suceda. Aquí le vamos a hablar, ya que le dije esto, le vamos a hablar de lo que es la regulación molecular de la inducción neural. Para esto se necesitó se necesitó la señalización de los factores de crecimiento de los fibroblastos que vemos aquí, y también se necesitó lo que es la proteína morfogénica ósea número 4, que las funciones de ambas proteínas me dio como resultado lo que es la placa neural. ¿Qué pasa? Las funciones de los factor de crecimiento de los fibroblastos son las siguientes. Ellas promueven una vía neural, la cual tiene una vía desconocida que aún no se conoce. También aumenta la expresión de los genes de la cordina y la norquina, que estos me van a actuar para reprimir la acción de lo que es esta proteína, que es BMP4. ¿Qué pasa? Esta proteína lo que me va a inducir a la formación de epidermis para el ectodermo. Si dejamos que esta proteína comience a desarrollar su función y a desarrollar y no la paramos, no vamos a tener lo que es el tejido nervioso. Por esa razón es que se necesitan los genes de cordina, norquina y también otro que se llama folistatina para que inhiba la acción de las proteínas BMP4. También para la formación de la placa neural se necesitan de otras proteínas, que es la WNT3A y la FGF, que son los factores de crecimiento de los fibroblastos, que estos me van a ayudar a la composición estructural que tiene la placa neural. El ácido retinoico es otro muy importante para lo que es la placa neural, ya que él me va a ayudar en lo que es el eje que tiene esta placa. Pasa la parte de atrás para que vean una imagen. Soy yo que tengo el profesor. Perdón, déjame hacer un acá de ahí. Miren que lo importante que tiene, la importancia del ácido retinoico es un derivado de la vitamina A. Muchos de los productos que utilizamos las mujeres para faciales pueden tener altos contenidos, sobre todo para acné y ese tipo de afecciones faciales, pueden tener un alto contenido de ácido retinoico. Y ella tiene un potencial inhibidor a nivel del sistema nervioso central, o sea, inhibe otras funciones para poder hacer un equilibrio. Entonces, cuando tenemos un exceso, cuando administramos, por eso es importante, si ella está usando, si la madre tiene acné, si utiliza los cosméticos, aclararle, fíjate, no utilice estos productos a partir del embarazo, porque pueden tener un efecto dañino o teratogénico para nosotros médicos, para ella dañino en la formación del fibroblast. Bien, si por ejemplo sucede algo con el ácido retinoico, como dijo la profesora, vamos a tener problemas en lo que es el eje del neurodermo. O sea, el ácido retinoico lo que me hace es que esta estructura, o sea, tenga un eje correcto, ¿me entienden? Entonces se desarrolla encéfalo-caudal. Exactamente. A cerrar desde arriba, o sea, de lo que será la parte encefálica hasta el final, que será la parte medular. Le da el eje de formación. Exactamente. Entonces, para eso, el ácido retinoico necesita lo que son los genes de homeosecuencia, que son los que ayudan en esa formación cefalocraneana. Bien. Entonces, ya vamos a pasar a lo que es el proceso de la neurulación. El proceso de la neurulación es el proceso en el cual la placa neural pasa a lo que es el tubo neural. O sea, pasa de placa neural, lo que yo le enseñé en la imagen anterior, a este tubo neural que vemos aquí. Bien. Para que esto suceda, los bordes laterales de la placa neural, que son esta parte que se ve aquí, se van a comenzar a elevar. Y cuando se comiencen a elevar, se van a formar lo que son los pliegues neurales. Estos pliegues me van a formar lo que es el surco neural, como vemos aquí. Ese es el surco neural.
¿Qué pasa? Más adelante, cuando siga desarrollándose el procedimiento, los pliegues nodales se van a fusionar. Ustedes ven aquí que se están juntando cada vez más. Entonces, cuando ya se fusionen, vamos a tener la formación de lo que es el tubo neural. Bien. Aquí vemos mejor una imagen de lo que es el tubo neural ya formado. Y aquí vemos lo que son las células de la cresta neural, que ahora les voy a explicar lo que son más adelante. Hasta que no se complete la función, el tubo neural va a seguir en contacto con lo que es la cavidad amniótica a través de los neuroporos anterior, que es el craneal, aquí arriba, el neuroporo anterior, y el neuroporo posterior, que es el caudal. Cuando estemos hablando de craneal y caudal, ustedes se van a imaginar que el craneal es la parte de arriba del cráneo y caudal, que es lo de abajo, lo del cuerpo. Bien. Entonces, el neuroporo craneal, esta parte de aquí arriba, se tiene que cerrar, se tiene que ir cerrando. Entonces, en el momento que va a completar el cierre total, va a ser aproximadamente el día 25 del embarazo. Y en la parte caudal, que es aquí abajo, se va a completar el día 28 del embarazo. Todo esto ocurre en lo que es la neurulación. Bien, entonces ya una vez que la neurulación se ha completado, o sea, ha terminado su proceso, el sistema nervioso va a estar representado en lo que es la estructura tubular, que en verdad es una parte muy importante del procedimiento de la gestación. Entonces, ya la parte caudal estrecha, ustedes saben, la parte caudal del cuerpo, esta parte de aquí, se va a convertir en lo que es la médula espinal. Y la parte cefálica se va a convertir en lo que son las vesículas encefálicas, de aquí a aquí. Ok, aquí vemos ya el desarrollo embrionario del sistema nervioso central. Ahí explica con más detalles todo. Pero en esta parte lo vamos a estudiar más específico, estas divisiones, cuando ya hablemos del sistema porcistérico. Exactamente. Pero es válido mencionar que en este proceso está pasando esto, la división de estas protuberancias que luego formarán diferentes estructuras dentro del cerebro. Bien, entonces, Perdón, que hay una pregunta. En una de las anteriores, o sea, cuando no se ha cerrado, decía protuberancia pericárdica. ¿Cuál es la imagen de atrás? Dale, hacia atrás. Más. Otra. Ajá, allá arriba, cuando se dice protuberancia pericárdica, cuando se encuentra esa parte. Pero no es en el tubo neural, es en el lateral. Lo que pasa es, Génesis, que se van dando muchos procesos al mismo tiempo. Entonces, hay otras estructuras que se van Que ya están formando. Exactamente, pero se está enfocando en el tubo neural solamente. Exactamente, más adelante vamos a ir a las siguientes capas, que es donde se desarrollan los otros sistemas. Exactamente. Entonces vamos a... Bien, ahora vamos a hablar de lo que son las células de las crestas neurales, que los pliegues neurales, lo que yo le explicaba, el primer pliegue, cuando se está formando lo que es el tubo neural, hay unas células que están alrededor del tubo, que estas células van a comenzar a disociarse. ¿Qué pasa? Que las crestas neurales experimentan una transición epitelio-mesenquimatosa. O sea que esto significa que van a pasar de lo que es de la parte del ectodermo, todas estas células van a pasar a lo que es el mesodermo, que más adelante lo vamos a explicar. Aquí tenemos un esquema en el cual tenemos las crestas neurales. Cuando estén al lado de los tubos neurales que comiencen a disociarse, van a tener dos vías, o sea, van a tener dos lugares para donde coger. La primera migran hacia la vía dorsal a través de la dermis. O sea, tienen ese caminito, cuando se van hacia allá, van a formar lo que son los melanocitos y los folículos pilosos. Ahora bien, tienen otras vías, que es la vía ventral a través de la mitad anterior de cada somita, que cuando estas se van por esta otra vía, van a formar los ganglios sensitivos, neuronas simpáticas y entéricas, las células del Schwann, las células de la médula suprarrenal. Entonces, no solamente aquí se queda la cosa, sino que ellas también van a tener otras funciones, o sea, van a desarrollar otras partes que son el esqueleto craneofacial,
neuronas de los ganglios craneales y las células gliales que se encuentran en la parte ya de la cabeza. Bien, cuando el tubo neural se ha cerrado en la región cefálica, se van a encontrar lo que son dos engrosamientos endotérmicos, que estos lo encontramos aquí, o sea, cuando ya está completamente cerrado, vamos a encontrar dos engrosamientos que se conocen como la plácoda auditiva y la plácoda del cristalino, que son estos dos orificios que vemos aquí. Entonces, la plácoda auditiva va a invaginar lo que son las vesículas auditivas, que estas más adelante van a contribuir con lo que es la audición y el equilibrio de la persona que se está formando. Y la plácoda del cristalino va a imaginar lo que son los cristalinos de los ojos. Todo eso se forma en esa parte. Y ya esto, a modo de resumen, tenemos que la capa germinal endotérmica forma los siguientes sistemas y las siguientes partes de nuestro organismo. Es sumamente sorprendente, ¿verdad? Como en ese pedacito de tiempo todo esto ha pasado. Todo eso ha pasado. Y no solamente eso, yo solamente le estoy contando lo que sucedió en la capa ectotérmica. Más adelante. Entonces, pregunta aquí, Ariel, ¿tú tenías una pregunta? Ajá, pero yo no le quiero madrugar la presentación. Solamente quería saber si por el mismo motivo ustedes van a hablar en algún punto de enfermedades. Claro. Sí, más adelante. Claro. Yo la hago allá. Porque usted sabe, primero tenemos que enseñarle la forma normal y al final, exacto, los inconvenientes. Exacto. Entonces, nada, aquí tenemos lo que es el sistema nervioso central y periférico que se forman en el ectodermo. Tenemos el epitelio sensorial del oído, la nariz y el ojo. Epidermis, incluso el pelo y las uñas, las glándulas subcutáneas, hipófisis, glándulas mamarias y el esmalte de los dientes. Hasta aquí mi participación. En el asunto de la ventilación. Yo lo explico porque pensé que era dejar el celular y no sé si mencionaron esa parte. Sí, pero el asunto de las somitas. Sí, me quedaron a mencionar. Todavía no hemos llegado. Solamente hablamos de que no llegar y eso viene ahora cuando Lo que pasa es que había un asunto de lo de 18 a tantos somitas en la parte cefálica. Eso lo mencionaron después. Sí. Porque ella está en el ectodermo ahora mismo. Las somitas. Terminamos el problema. Exacto. Ok, ahora mi compañera. Bien, pues como mi compañera Francia dijo, ahora vamos a hablar a profundidad acerca de los derivados de la hoja germinativa mesodérmica. ¿Qué sucede con el mesodermo? El mesodermo es una capa maravillosa. ¿Por qué? Está compuesta por células pluripotenciales, es decir, que pueden adquirir y llevar a cabo diferentes funciones. Como tiene este tipo de células, en el mesodermo se da lo que es una formación, si así se puede decir, de nuevas capas dentro de él. En la primera imagen podemos ver en la parte roja lo que es el mesodermo como tal. En esta capa lo que sucede es que en la parte central de la notocorda inicia un engrosamiento de las células que se encuentran en esa área. Y eso me va a dar paso a la formación de lo que conocemos como un mesodermo paraxial. Y en la parte... En la parte más lateral se va a quedar una capa de manera fina, pero que a su vez se va a subdividir en otras dos capas, como se va viendo a lo largo del desarrollo de la imagen. Y entre ellas existe una parte central, se ve aquí como en forma de un anillito pequeño, que es lo que se conoce como mesodermo intermedio. En esta imagen de aquí se ve mucho mejor lo que son las dos capas que salen a partir de la lámina lateral, donde hay una que se conoce como mesodermo somático o mesodermo parietal, que es el que recubre lo que es la cavidad amniótica. Y tenemos el mesodermo esplácnico o mesodermo visceral, que es el que va entonces a recubrir lo que conocemos como saco vitelino. Y en esta parte de la división, cuando se está formando estas nuevas capas, se forma también una cavidad que se conoce como cavidad intraembrionaria. Y aquí vemos un pequeño esquema que nos minimiza lo que yo acabo de explicar a partir del mesodermo, el paraxial, el intermedio y el lateral, que a su vez se subdivide en hoja parietal y hoja visceral. ¿Bien? Entonces ahora vamos, ¿qué pasa? En cada una de estas capas se dan procesos que son diferentes y que se van
formando de manera mutua. Entonces vamos a abordarla de manera independiente. Por eso vamos a empezar hablando de lo que sucede en el mesodermo paraxial, que ya lo vimos en la imagen. ¿Qué sucede con esta parte del mesodermo? Cuando comienza el inicio de la tercera semana de la gestación, se da en esta parte del mesodermo un proceso que conocemos como segmentación. Este mesodermo empieza a dividirse en pequeños segmentos, que es lo que se conocen como somitómeras, que aparecen en primera instancia en la parte cefálica de este embrión que se está formando. Pero estas somitómeras empiezan un desarrollo que va cefalocaudal, como mi compañera Francia les explicó. Y atendiendo a esto mismo, estas somitómeras pueden ser neurómeras, que son las que se encuentran básicamente en la región cefálica, y las somitas, que son las que se forman a partir de la región occipital y hasta el resto del cuerpo. ¿Qué pasa con la formación de las somitas? La formación de las somitas empieza a partir aproximadamente del 20º día, y estas empiezan a formarse en pares de 3. De aquí el hecho de que se puede ir determinando la edad del bebé a partir del número de somitas que presenten, sabiendo que en el 20º día empieza la producción y que se van formando de a 3 pares por día en sentido cefalocaudal, como se ve en la imagen. Ya ustedes ven que para el momento en el que ya se ha cerrado el tubo neural, que fue la fase que explicó mi compañera Francia, ya tenemos un amplio número de somitas formados, que deben ser en total alrededor de 42 a 45 somitas. Aquí vemos que al final de la formación de todas las somitas debemos tener 4 pares occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y de 8 a 10 coccígeos, que posteriormente desaparecerá el primer somito occipital, dejando solamente 3, y de 5 a 7 coccígeos también van a desaparecer. ¿Qué pasa entonces con esta somita? Esta porción segmentada del mesodermo empieza también un proceso donde ella se va a ir separando y segmentando en nuevas células que van a formar cada una estructuras diferentes. Entonces, al comienzo ya de la 4ª semana empieza esta diferenciación de las células que forman la somita y forman lo que se conocen en primera instancia como esclerotoma, que van a pasar y van a rodear lo que se conoce como notocorda, y junto con ello van a formar los huesos de la columna vertebral, y en otro momento entonces también van a formar parte de los huesos de aquí. En esta imagen se pueden ver cómo esto, que era un somita, parte de las células que son la esclerotoma, empiezan a emigrar hacia donde se encuentra la notocorda hasta rodearla. Se puede ver en la evolución de la imagen. Además del esclerotoma, se forman a partir de los somitas las células que se conocen como miotomas, que posteriormente van a dar paso a la formación de los músculos. Y junto con ellos se desarrollan las células denominadas dermatomas, que van a formar la dermis y el tejido subcutáneo de la piel, en conjunto con parte del ectodermo que explicó mi compañera Francia, que forma la parte más superficial junto con los folículos pilosos y las uñas. Aquí se puede ver cómo al final, como todos sabemos, la piel y los músculos se forman de manera muy conjunta. Vemos al final de la imagen cómo se forma lo que se conoce como dermamiotoma, porque estas células, las miotomas y las dermatomas, se unen y forman capas conjuntas para ir desarrollando cada una la estructura que ya le expliqué. Pero ¿qué pasa? Estas somitas no inician un proceso de diferenciación hacia lo loco. Sería chévere pensar que se dio así, pero no se dio así, sino que intervienen algunos factores de traducción y proteínas que van determinando, ok, tú vas para acá, tú vas a formar esto, tú vas a formar esto y tú vas a formar lo otro. Y voy a tratar de explicarse de la manera más esquemática y resumida posible para que lo podamos entender. Comenzamos con esto que yo digo como de silencio, pero es lo que sabemos, lo que conocemos como Sonic Hedgehog, que es producido principalmente por la notocorda y por la placa neural. ¿Qué va a hacer este elemento que tenemos aquí? Es lo que va a inducir directamente a la formación de los esclerotomas, que como ya dijimos son células que se forman a partir de los somitas. Pero entonces las células o esclerotomas lo que van a hacer es que van a activar
a la manifestación o la expresión del factor de traducción PAX1, que es el que participa directamente en la formación de los huesos y cartílagos, que es en sí la función de la célula esclerotoma que ya mencionamos. Tenemos también la WNT, que es producida por el tubo neural, que va a tener acción en el PAX3, que especifica la región del dermatomiotoma, es decir, esto que está aquí es lo que va a determinar qué parte del somita es la que va a formar el complejo que ya expliqué, que se denomina dermatomiotoma. Y la WNT también va a tener efectos en la expresión del MYF5, que es la expresión del gen que va a dar paso a la formación de la musculatura. Por otro lado tenemos que la BMP4, que es secretada a partir de la lámina lateral, de la lámina lateral del mesodermo, que ya sabemos dónde se encuentra ubicada, en acción conjunta con la WNT, va a darnos la MyoD, que va a actuar directamente en la formación de los músculos y miembros de las paredes corporales. Y finalmente tenemos la neutrofina 3, también conocidas como NT3, que es secretada por la región dorsal del tubo neural, que va a tener un efecto directo en la formación de la dermis, que es una de las capas del cuerpo. Ahora que ya conocemos todo lo que se deriva del mesodermo paraxial, es decir, hueso, músculo y parte del tejido subcutáneo, vamos a conocer lo que se da en el mesodermo intermedio. A partir del mesodermo intermedio, lo que se diferencia son las diferentes estructuras urogenitales, específicamente los nefrotomas y el cordón nefrógeno. En esta imagen podemos ver un nefrotoma aquí ubicado. Pero estos nefrotomas y este cordón nefrógeno se va a formar porque este mesodermo intermedio se forma lo que es un mesodermo intermedio segmentado y un mesodermo intermedio no segmentado. Y en los temas posteriores, donde se trabaja y se va a desarrollar mucho más a profundidad qué ocurre en esta parte para que se den ya los órganos del sistema urinario, el genitourinario. ¿Cuál era el nefrotomas y cordón nefrógeno. Nefrotomas y cordón nefrógeno. Bien. Vamos ahora a ver lo que se produce en la lámina lateral del mesodermo, recordando que se divide en la hoja parietal y en la hoja visceral. A partir del mesodermo visceral, lo que se va a formar es, en conjunto con el endodermo, la pared del intestino en el embrión. Esta parte, como interviene mucho más directamente en el endodermo, se va a trabajar un poquito más adelante. Y las células mesodérmicas de la hoja parietal que ya vimos, lo que van a hacer es que van a formar pequeñas membranas conocidas como mesoteliales o membranas serosas, que lo que van a formar son las membranas que recubren cada uno de los órganos, como la pleura, el pericardio y esas son. ¿Y en el intestino? Exactamente, el peritoneo. Gracias. ¿Qué pasa? Que también a partir de esta capa se da lo que es la formación de la sangre y los vasos sanguíneos, partiendo originalmente de las células del mesodermo visceral. Esto van a formar lo que se conocen como angioblastos o hematoangioblastos, que van a formar cúmulos celulares angiógenos, que a su vez se van a subdividir en lo que se conocen como células endoteliales, que son las que van a formar las paredes de los vasos capilares, y los islotes sanguíneos, que van a estar compuestos por las células sanguíneas primitivas, que van a formar como tal lo que se conoce como la sangre, que forma parte del sistema circulatorio. Aquí vemos cómo a partir de las células del mesodermo se forman los hemangioblastos o angioblastos, y estos van a formar las células endoteliales, se van a unir y van a formar el tubo. Lo que sucede, como dice aquí, que las células sanguíneas se van a fusionar y se van a originar los vasos de pequeño calibre. A partir de estos vasos de pequeño calibre, por un proceso que se llama angiogénesis, se va a empezar una multiplicación de los vasos sanguíneos que se van a extender de manera cefalocaudal a través de todo el cuerpo. Las células sanguíneas primitivas llevan a cabo lo que se llama apoptosis, todos sabemos lo que significa, que es muerte celular programada, con la finalidad de que estas células sanguíneas primitivas puedan ser cambiadas
reguladas por lo que se conoce como las células ya fetales, que son más desarrolladas. Las células sanguíneas necesitan un lugar donde se empiece como tal el proceso de producción, por lo que van a colonizar el hígado, y durante el proceso embrionario este es el órgano hematopoyético, es decir, del que se van a ir originando las diferentes células sanguíneas. Posteriormente, ya en un proceso de desarrollo más avanzado, el hígado dejará de ser el órgano hematopoyético y las células que lo habían colonizado colonizarán ahora la médula espinal, que será quien adquirirá posteriormente esta función. Las células capilares sanguíneos también se van formando algunas células sanguíneas en lo que conocemos como mesodermo extraembrionario, y la formación de estos vasos sanguíneos en la capa extraembrionaria por medio de la gemación va a producir que se una posteriormente un intercambio, que se pueda dar el intercambio sanguíneo entre la madre y el feto. Aquí podemos ver una imagen de la formación de los vasos sanguíneos extraembrionarios y en el embrión. Y resumiendo todo lo que vimos, a partir de la capa germinal mesodérmica podemos decir que se forman todos los tejidos de sostén, conectivo, cartílago y hueso, los músculos lisos y estriados, las células sanguíneas y linfáticas, los riñones, gónadas y obviamente sus conductos correspondientes, la porción cortical de la glándula suprarrenal y el vaso. ¿Por qué el vaso? Porque sabemos que la función del vaso es recibir todas las células sanguíneas que van muriendo o destruyéndose, y vimos que las primitivas van sufriendo apoptosis, necesitan un lugar donde ir. Pues ahí es donde se forma lo que conocemos como vaso. Ahora vamos a presentar un video que va a ir resumiendo la parte que ya hemos visto de la exposición. Mientras tanto, Melissa. Si se para, dale a play. Angiogénesis es la formación de vasos nuevos, pero a partir de unos que ya existen. Exacto. ¿Ok? Entonces, a continuación, les voy a dejar con mi compañera Gabriela Rodríguez, quien tendrá la última capa germinativa. Vamos a esperar. Al periodista. Bien. Perfecto, pues ya como mi compañera Bianca les mencionó, ahora yo les voy a continuar hablando sobre la tercera capa germinativa. ¿Qué se desarrolla? ¿Cuáles órganos se desarrollan a partir de esta? ¿Qué es la capa endotérmica?